Hola, buenos días y bienvenidos. Soy su hermano, el pastor Jorge Macías Benítez, hijo de Dios, como tú, estás acá con nosotros acompañándonos, pero también en las redes sociales, como ya se está haciendo, por gracia de Dios, parte del alcance y parte de la instrucción de Dios para esta alcance ministerial que el Señor está moviendo, pero que por supuesto el Señor no se conforma, sino que quiere que continuemos, que prosigamos, que nos expandamos, y así como nos acaba de compartir en este devocional, que nos expanda, que nos extienda, pero que recibamos de lo que Él nos da por gracia y misericordia, para que también por gracia y misericordia compartamos eso que Él mismo nos da. Y a todos los hermanos, pero también a todos estos amados seguidores, quienes en redes sociales están con nosotros y nos acompañan cada domingo, a la familia natural, a la familia de la fe, a quienes acá nos encontramos reunidos, a todo buscador de amor, de verdad, de paz y de esperanza, a todos quienes escuchan, a todos quienes leen y a quienes ven o que van a ver, a que van a escuchar o que van a leer esta publicación en las redes sociales. Que por gracia de Dios el Señor ministra por medio de este Hijo suyo, que les habla, que les escribe también cuando publico. Bienvenidos a esta que es casa de Dios y de su reino, Reino de Dios Ministerios. Esta mañana del domingo 20 de mayo del año del Señor 2018, vamos a continuar con el mensaje que, como parte de la serie Desafiando al Gigante, el carácter del cristiano, empezamos la semana pasada con el título Algo tiene que cambiar. Y ya el Señor nos invitaba en este algo tiene que cambiar. Y en esta parte 2, empezando la semana pasada, en donde nos decía el Señor, si algo va a cambiar, permite que sea Dios el que cambie algo en ti. Y nos hablaba mucho del perdón. Y para el perdón, evitar esa raíz de amargura, de ira, que lo que da fruto es ira, que lo que da fruto es rencor, que le permitiéramos a Dios que Él cambiara en nosotros esta parte. Y voy a referirme a una porción más corta de la misma fundamento bíblico, pero ahora solo de los versículos 30 al 32 de este Efesios 4, en donde nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a entregarle en oración este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en este lugar. Pero también, Señor, a través de los medios en donde tú hablas, Señor, y tú bendices, Padre mío. Gracias, Señor, porque nos das, Padre bendito, de tu agua viva, Señor, del río de tu Espíritu, Señor. Y ahora, Señor, continúas en este tiempo de desafiar al gigante, Padre, para cambiar nuestro carácter, Padre, para permitirte, Señor, que trabajes en nosotros y transformes, Señor. Verdaderamente exista una metanoia, Padre bendito, y haya perdón y manifestación de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia, Padre bendito. Te entregamos, Señor, este tiempo que vamos a pasar en tu presencia, Señor, y que en tu presencia misma, Señor, hables y te manifiestes a través de la boca, de los sentidos, de los dones y de los talentos que has dado a este Hijo tuyo, pero también a quienes escuchen, a quienes comportan acá presentes o acá, Padre, en medio de las redes sociales y de estas plataformas, Padre, que tú nos has dado para alcanzar y para bendecir. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Vamos a dar inicio, pues, a esta segunda parte, continuando del mensaje de la semana pasada, algo tiene que cambiar. Y les compartía yo al final
y voy a recordar simplemente un resumen para darle contexto a lo que el Señor nos quiere ministrar esta mañana. En un previo de esta segunda parte, cuando el Señor nos ministró al respecto de enfrentar la ira y así evitar la falta de perdón. Enfrentar la ira y así evitar la falta de perdón. Y para ello nos compartió al respecto de cuando una persona llega a ser cristiana. Y entonces su conducta, su personalidad deben pasar por ciertos cambios. Uno de esos cambios tiene que ver con nuestro temperamento. Un cristiano debe reaccionar de una manera cristiana. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, lo que espera de sus hijos. No debe perder el control. Dominio propio, una dimensión del fruto del Espíritu, como ya compartíamos la semana pasada, que por cierto hago una corrección, hablaba de los frutos, no, es un fruto, diferentes impactos y dimensiones. En nuestro carácter, la última, el dominio propio, el autocontrol, de eso estamos hablando acá, de eso nos está hablando el Señor, pero concretamente enfocado a este tema de evitar la ira, enfrentarla, porque si no, no va a haber perdón. Fue así que la asamblea previa nos dijo al respecto del primer hombre que descubrió el poder destructivo de la ira, y este fue Caín. Recordemos que nos hablaba Caín y su hermano Abel, fueron los dos primeros hijos de Adán. Cuando estos hijos llegaron a ser adultos, Caín se hizo agricultor y Abel era pastor de ovejas. A Caín y Abel se les había enseñado la forma correcta de adorar a Dios. Ellos sabían que Dios exigía la ofrenda, esperaba la ofrenda de un animal inocente como sacrificio de sus pecados. Cuando llegó el tiempo de adorar al Señor, solo uno de los hermanos hizo este sacrificio por sus pecados. Cuando llegó el tiempo de adorarlo, pues, Abel trajo un cordero como ofrenda, pero Caín trajo fruto de sus cosechas. Dios aceptó, eso lo podemos encontrar en el libro de Génesis, en la palabra de Dios, en la Biblia, y Dios aceptó a Abel y a su ofrenda, pero rechazó la de Caín y la suya. Y como resultado de esto, Caín se enojó mucho, entró en ira. Estaba enojado con Dios, pero también tenía envidia de que su hermano sí había sido acepto por Dios, él y su ofrenda. Dios le advirtió a Caín de las consecuencias de su ira. El mensaje de Dios para Caín era este: ten cuidado. Tu ira es como un león esperando a tu puerta. Debes controlar tu ira o ella te va a controlar a ti. Pero Caín no respondió a la advertencia de Dios. Sus celos hacia su hermano Abel se transformaron en odio. Un día en que Caín y Abel estaban juntos en el campo, Caín levantó mano contra su hermano y lo asesinó. Y así, el primer hombre nacido en este mundo, conforme a Dios, conforme al diseño de Dios, se hizo asesino porque no controló su ira. Vamos a enfrentar esa ira. Es lo que continúa ahora en esta segunda parte. Y es que, amados, al igual que Caín, todos tenemos un león de ira dentro de nosotros. Todos, sin excepción. Y este dominio propio, este controlarlo, es algo que Dios tiene como diseño, como propósito primero, para nosotros. Porque si no controlamos este león interno, Él nos va a controlar a nosotros. Esta ira, quizá por expectativas, por algo que tú esperas como ser humano o quizá incluso de parte de Dios, al no cumplirse en tu expectativa, en el tiempo quizá que esperas, o porque siendo hijo de Dios, en tu opinión te has comportado o has actuado conforme a la voluntad de Dios, al menos en tu opinión. Y entonces
no sucede aquello que tú esperas, puedes entrar en ira. Dios nunca ha dicho, no ha dicho que nunca debemos enojarnos. Es natural, tenemos carácter, tenemos emociones, somos imperfectos además. Pero nos ha advertido del peligro de la ira descontrolada. La Biblia dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Palabra del Señor, amén. Perdónanos, Señor, si esto ha sido así. Perdónanos, Señor. La ira es en su manifestación la más violenta de las emociones humanas. Debido a que involucra sentimientos tan fuertes, la ira está muy cerca del pecado. Es decir, al estar tú en ira es muy fácil tropezar, muy fácil olvidar tus principios, muy fácil olvidarte del propósito de Dios para tu vida, muy fácil cegarte. Es como si hubiera un velo en tu entendimiento y entonces entraras en un tiempo y en un momento en donde no puedes apreciar absolutamente nada de las bendiciones que ya tienes de parte de Dios. Puede estar en enfrente tuyo aquello que Dios te ha entregado y con lo cual te quiere bendecir y tú estás renegando de ello. La Biblia nos dice, sé bueno y no peques, o ama pero no peques, porque la bondad y el amor están muy lejos del pecado. Amados, cuando estamos enojados estamos en peligro de pecar. Alguien ha dicho, es común, si vamos a enojarnos y no pecar, podemos enojarnos solamente contra el pecado. Y es una decisión, repito, si te vas a enojar y el propósito es que no peques, te puedes enojar, puedes decidir enojarte solamente contra el pecado, no contra el pecador, contra el pecado. ¿Capichi? Hay tres cosas al menos que podemos hacer con nuestra ira para manejar, para gestionar, por decirlo de esta manera, en términos muy humanos, la ira. Primero, podemos expresar la ira. Sin embargo, cuando la ira está fuera de control, hace gran daño, destruye. Es muy destructiva, primeramente con lo que no vemos, ¿sabes? ¿Con qué? Con las relaciones, con las emociones, con tus valores incluso. Tu comportamiento se cambia. Cuando nos enojamos tanto que deseamos ir a arremeter contra alguien y herirlo, intencionalmente o a veces sin quererlo, estamos permitiendo y cometiendo un gran pecado porque lo llamamos perder el control. No es extraño que pensemos y que demostremos lo fuerte que somos cuando nos descontrolamos, ¿no? Y esto es muy humano y es muy de la naturaleza humana. Es que mostré carácter. No me voy a dejar de cualquiera, no me voy a dejar mangonear. Son los pensamientos tradicionales, normales en el hombre, en el ser humano. Sin embargo, es todo lo contrario, hermanos. Porque perder el control es una señal tremenda de debilidad en tu carácter. Punto. No tiene nada que ver con tu fuerza. Por el contrario, demuestras una tremenda fortaleza de carácter cuando tienes dominio propio, no cuando lo expresas, cuando expresas tu enojo. En Eclesiastés, en el capítulo 7 y en el versículo 9, la palabra de Dios dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa de los necios. Palabra de Dios. Segunda cosa que podemos hacer con la ira. Podemos suprimirla. Podemos suprimirla. Suprimir la ira es guardársela adentro. Contenerla para no herir, para no lastimar, para no manifestarla en contra de algo, de alguien o en una situación.
quedártela. Claro, hay otras maneras de sacarla, como el ejercicio, por ejemplo. O como la oración y la meditación, siendo muy cristianos, claramente. Porque hay personas que se enojan y expresan su furia abiertamente. La sacan expresándola y manifestándola con la palabra, con la actuación, con los hechos en contra de una o varias personas en una situación determinada. Otras tienen los mismos sentimientos de ira, pero logran guardarlas dentro de sí, tienen autocontrol. La ira se guarda o se mantiene encerrada dentro de nosotros. Si lo haces así y no haces otra cosa para sacarla, por ejemplo, nuevamente, como tu tiempo con Dios de oración, como la oración colectiva con otros hermanos, como el ejercicio mismo, como tu meditación reflexiva en la palabra de Dios o en las cosas que Dios y el propósito de Dios para tu vida, va a acabar enfermándote, te va a herir, te va a lastimar. Primero en lo espiritual, como ya veíamos la semana pasada, luego en lo emocional y en el carácter, en tu alma, y luego se va a manifestar en tu cuerpo, como el cáncer, como compartíamos la semana pasada. Se somatiza y luego se materializa en tu cuerpo. Y otras enfermedades, no solo el cáncer, ¿verdad? En general, tu cuerpo enferma. La ira que se guarda o se mantiene encerrada, pues nos sigue y nos sigue y nos sigue hiriendo. Nos sigue y nos sigue y nos sigue lastimando. Hasta que se convierte en un resentimiento, en amargura. Y te va a causar, o puede al menos causar, una depresión o también muchas clases de enfermedades físicas. Una tercera manera de manejar la ira o de manifestar esta o exponerla, pues es confesándola. La mejor manera de tratar con los sentimientos de enojo es hablar con Dios acerca de ellos. Es tu Padre. Y si verdaderamente tú tienes una relación con Dios y vives en esa relación padre-hijo, padre-hija con Dios, tú puedes hablar de este sentimiento de enojo, de frustración, de no cumplimiento de expectativas con tu padre, como lo harías con tu Padre terrenal, o como al menos deberías hacerlo con tus padres, o con tu Padre terrenal, o con tu esposo, o con tu esposa, o con un amigo, o con una amiga, o con un jefe de trabajo, o con un líder en la congregación. Y esta es una forma de desahogarse, de no quedárselo, y además de no pecar. Dios nos conoce mejor que nos conocemos a nosotros mismos. Y siempre va a ser comprensivo con nosotros, va a escucharnos, no importando el tiempo, no importando el momento, no importando la circunstancia, Él siempre está ahí para escucharnos, para recibirnos. El solo estar en la presencia de Dios nos ayuda a calmarnos, ¿sabes? El solo verdaderamente entrar en la paz del Señor ayuda a que tú entres en el reposo y también en el gozo de Dios. Y entonces todo va a empezar a cambiar. Y eso que hoy ves tan opresivo quizá, o que te genera no anhelo, sino un afán humano, carnal, fuera del propósito de Dios, y que además te distrae de las cosas de Dios. Cuando estás en su presencia, entras en un gozo y primero en una paz que te permite, soltar. Es como abrirle en estas ollas express que se usan para cocinar, como abrir esta pesita que tiene encima para dejar escapar el gas que se ha generado y la presión, el vapor. Eso es de lo que estoy hablando en un ejemplo muy burdo si ustedes quieren, pero que es como funciona en realidad. Pero también nos da algo muy importante.
visión y perspectiva. Porque el Espíritu te deja ver a partir de tu corazón y luego en tu alma y entonces en una visión ya más natural en tu mente, realmente qué es lo que Dios tiene para ti en esta perspectiva. Entonces cambia tu visión y lo que antes veías negro, difícil, imposible de entender y mucho menos de aceptar, toma una perspectiva correcta, concreta, específica. Y lo que antes veías como un monstruo, como un gigante, ahora lo ves en su justa dimensión comparado con la enorme visión que Dios te está entregando. También te deja ver, tengo que decirlo, qué tan grande está siendo tu fe y qué tan grande está siendo tu compromiso con Dios. Y quizás estás dejando que tu gigante sea el que gane porque tú tienes enanismo espiritual o de pensamiento. El único que te hace grande es si Dios llena, es lo único que te hace grande si Dios inunda tu corazón y tu carácter. Y entonces comprendemos, discernimos que aquello que nos molestaba tanto, en realidad no era tan importante. Vamos a reflexionar en esto que hemos compartido y que el Señor está ministrando hasta este momento. Debemos luchar contra el pecado del mal genio, porque eso es falta de control. El mal genio es ira fuera de control. Y la ausencia de dominio propio es el mal genio también manifestándose. También es la ausencia de la presencia del gobierno del Espíritu Santo en tu vida, en la mía, cuando estamos en ira. Y esto por donde lo veas. Y cuando hablo de ver, hablo tanto en lo natural como en lo espiritual. Es malo. Cuando perdemos el control, solo queda una cosa por hacer. Escucha bien esto. Cuando ya estás en un tiempo en donde te das cuenta que estás completamente fuera de control, solo hay una cosa por hacer. Confesarlo al Señor como un pecado y confiar en la sangre limpiadora, restauradora de Jesús, de Cristo el Señor. Es lo único que queda cuando ya estás en la explosión de la ira. Ir rápido delante del trono de la gracia, doblar rodilla y ponerlo delante del Señor, a los pies del Señor, Señor, diciéndole, he pecado, Señor. He pecado. Si además en ello hemos ofendido o hemos herido a otras personas, debemos desde luego no pedir, que es lo que todo el mundo, y usamos muy mal acá el lenguaje, ofrecer una disculpa. Porque pedir es decirle que tú perdones a esa persona, cuando es al revés, esa persona te tiene que perdonar a ti. Entonces le dice, oye, no, yo te ofrezco una disculpa, me comporté mal, actué locamente, como dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos, Malaquías 3, capítulo 3, versículo 6. Por eso no habéis sido consumidos, Jehová no cambia. Hashem, el Padre, el Señor, en su espíritu, no cambia. Es constante, es consistente, es continuo. Somos nosotros los que cambiamos y perdemos el control. Él no. Así que vayamos delante de Él y confesemos nuestro pecado. Ofrezcamos disculpas. Pidamos humildemente, nos otorguen su perdón. No importa cuántas veces pierdas el control. Es importante, es imperativo, es sensible. Es de cristianos arreglar las cosas con los demás cada vez. Porque te digo, por gracia y misericordia de Dios, en la llenura de su Espíritu Santo y por la presencia del Espíritu Santo, dominio o hasta dominio propio en un fruto del Espíritu en alguna dimensión de nuestro carácter. Pero hay N dimensiones en nuestro carácter.
Y todas y cada una debemos alcanzar ese dominio propio o ese fruto de dominio propio en cada una de esas dimensiones de nuestro carácter, pero sin perder las anteriormente alcanzadas. No importa cuántas veces perdamos el control, debemos arreglar las cosas cada vez. Porque un acto así te ayudará a ser humilde y a ver el daño que haces con tu mal genio. Repito, porque un acto así te ayudará a ser humilde y a ver el daño que haces con tu mal genio. No hay mayor acto de humildad que decir, perdóname, me equivoqué. Porque no se trata de tener razón, sino de ser justo. Otra vez, porque no se trata de tener razón, sino de ser justo. Y la justicia solo es de Dios. Y solo somos justos si Él mora en nosotros y su espíritu vive en nosotros. Escucha, es mejor no buscar a la otra persona o personas si todavía estás molesto. Tienes que esperar hasta que estés en la paz y en el gozo de Dios. Tienes que esperar hasta que estés en la paz y en el gozo de Dios. Y luego ve, ofrece tu perdón, tus disculpas y arregla las cosas con esa persona. Y entonces estarás actuando en justicia. Solo así estarás actuando en justicia. También tenemos que buscar esa causa que nos hace perder el dominio propio, que nos hace entrar en esa temporada, en ese tiempo, en esa manifestación de mal genio. Y es que aunque confesemos fielmente nuestro pecado a Dios, cada vez que perdemos el control seguimos teniendo un problema. Ahí está, enraizado. Y el problema es que seguimos haciendo la misma cosa una vez y otra vez y otra vez. Perdemos el control, lo confesamos. Perdemos el control de nuevo y de nuevo lo confesemos. Y hacemos lo mismo una vez y otra vez y otra y otra y otra y otra y otra. Y a lo mejor ese es el patrón en tu vida. A lo mejor es la ira la que está controlando tu vida. O al menos en algunos aspectos de tu carácter. Hay situaciones que simple y sencillamente te hacen explotar y tú no puedes controlar. No importa cuánto nos esforcemos, seguimos perdiendo el control. Quizá te estás preguntando, y esto es para todos, me incluyo, quizá nos estamos preguntando, ¿acaso es que hay algún remedio para esta situación? ¿Hay algún remedio para este problema evidente en mi vida? Sí, claro que lo hay. Claro que lo hay. Y lo primero que debemos hacer es identificar, descubrir, es decir, discernir en el espíritu, con la ayuda, con la compañía, con la presencia, en la habitación, aún mejor, del Espíritu Santo, qué es lo que nos causa, lo que dispara, lo que activa esta pérdida de control, esta pérdida de dominio propio o este no alcanzar el dominio propio. La Biblia no dice mucho sobre el mal genio, ¿sabes? No te vayas a poner a buscar o a googlear mal genio en la Biblia, no lo vas a encontrar. Y la razón es que la Biblia se preocupa por la raíz que causa esa falta de dominio propio, ese mal genio. De eso es de lo que nos habla la palabra de Dios. ¿Cuál es la raíz de ese mal genio? ¿Cuál es la raíz de esa falta de dominio propio? ¿Y sabes cuál es? Es tu yo. Mi yo.
tu yo. Eso es lo que produce el mal genio. Que estés centrado en ti, que estés centrado en lo que tú quieres, que estés centrado en lo que tú esperas. Y no en lo que Dios quiere. Una vida cristocéntrica es la que quiere Dios para tu vida. Porque cuando tú te empiezas a fijar en lo que tú esperas y quieres, naturalmente son cosas que no tienes. Y eso, mis hermanos, te desenfoca del propósito de Dios. Te desenfoca completamente del propósito de Dios. Porque además, como no está dentro del propósito de Dios, no lo vas a tener y entonces siempre vas a estar enojado. Parece muy tonto lo que estoy diciendo. Parece muy simple lo que estoy diciendo. Y lo sé. Pero ese es justo el tema en esta sociedad acelerada mediáticamente, socialmente y tecnológicamente. Estamos centrados en el aquí, en el ahora, pero en lo que yo quiero y no en lo que Dios espera. Porque si se trata de lo que Dios espera, nunca va a ser aquí y ahora. Porque Él te tiene que preparar, Él te tiene que cambiar, tiene que haber una metanoia en ti. Cada vez que el mal genio se expresa exteriormente, podemos estar seguros que hay un yo enojado por dentro, que hay una expectativa personal no cumplida, tanto si llevas poco tiempo esperando como si llevas mucho tiempo esperando. Pero si no has llegado es porque no estás listo para recibirlo, si es algo que Dios quiere. O puede ser que ni siquiera sea algo que Dios quiera para tu vida. Y por eso precisamente no lo estás recibiendo. Y cuando eso sucede y entonces entras tú en tus fuerzas a conseguirlo, usas crédito, por ejemplo, para comprar. O entras en situaciones violentas para conseguirlo. O de manipulación, si es un tema de negociación, porque involucra a otras personas. O de guerra, si se trata de países incluso. O si se trata solo de conseguir dinero para obtener bienes materiales y no tienes la capacidad de ganar ese dinero, de crear esa ganancia y ese valor, pues aceptas la invitación, por ejemplo, como ocurre en muchos lugares del mundo con jovencitos, del narcotráfico para vender drogas y entonces ganar dinero fácil. Por eso es que se dan fenómenos como los que se han identificado en los últimos años, en donde se ha escrito y publicado de sicarios, de asesinos a sueldo, menores a 15 años. No tienen ni idea, no tienen la madurez, pero ya matan gente, porque les dan dinero que no consiguen, porque no tienen esperanza y expectativa, porque tampoco nadie les ha hablado de Jesús, nadie les ha hablado de Dios. Amados, vamos a explorar algunas situaciones que producen este mal genio, esta falta de dominio propio, para que podamos ver más claramente que el yo es la causa real de nuestro mal temperamento. Algunas de estas situaciones son, por ejemplo, alguien nos desprecia. Porque ser menospreciado o rebajado por los demás es una de las causas más comunes del enojo, ¿sabes? Alguien dice algo desagradable o hiriente acerca de nosotros y nos enojamos por dentro, porque nuestro orgullo ha sido herido y nuestra autoestima queda afectada. Y esto es solo una de las muchas formas del yo, pero te estás centrando en ti mismo. No dije que sea malo que tengas autoestima, no estoy diciendo eso. Aquí estoy hablando del componente del dominio propio que da equilibrio a esa autoestima. Alguien te hiere, te lastimas, montas en ira, te enojas con esa persona, puedes entrar en gritos o hasta en violencia de otro tipo. O ha llegado a otras situaciones, no voy a hablar de eso ahora. También puede ser porque no podemos salirnos con la nuestra. Tenemos una expectativa de logro, algo que queremos lograr, algo que queremos tener, física o materialmente,
un viaje que queremos hacer, un auto que queremos comprar, simplemente comprar la despensa que siempre hemos anhelado, la casa, poder llevar alimento a nuestros hijos, tener salud, en fin, puedo entrar en muchas situaciones humanas. Somos obstinados y decididos a salirnos con la nuestra a como dé lugar. O lo que es lo mismo, a imponer nuestra opinión, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer o de resolver las cosas. Cuando alguien se nos opone y no podemos hacer lo que queremos, lo más probable es que nos pongamos de muy mal humor. Que haya mala cara, que demos rienda suelta a nuestra ira. ¿Cuál es la causa de este mal genio? Es el yo otra vez, porque no logramos lo que queríamos lograr, no nos salimos con la nuestra. Otra persona recibe más honores que nosotros. Nos gusta que los demás nos respeten y admiren, es natural. Por esta razón nos ponemos celosos de otras personas cuando tienen éxito. Los celos se transforman pronto en ira cuando alguien obtiene el empleo o el reconocimiento, el honor que nosotros anhelábamos y pensábamos merecer. Nuevamente, la causa real de estos sentimientos malos es el yo. Yo primero. Observa cómo maneja la gente y te vas a dar cuenta de muchas cosas. Una persona no te deja pasar, ¿en quién está pensando? ¿En yo? Hasta que llega una persona que te da el paso amablemente, esa persona no estaba pensando en sí mismo, estaba pensando en los demás y por eso con amabilidad permite que pases, ¿verdad? Te da el paso. En un reciente viaje que hice esta semana, estuve en la ciudad de Guadalajara y la persona con la que iba, en Guadalajara, igual que en la Ciudad de México, ya hay en ciertas avenidas o en las avenidas principales un carril de bicicletas. Y me hace una pregunta directa. Oye, Jorge, en la Ciudad de México ya está, o ya llegó, o ya aceptaron esta cultura de las bicicletas. Y yo le dije, mayoritariamente sí, todavía falta algo. Y luego él me dice, oye, pero no está pasando ahora que los de las bicicletas no han entendido que aún antes que ellos están los peatones, los que andan a pie. Digo, tienes razón, no se han dado cuenta. Ya tuve más de una situación en donde me echaron la bicicleta encima, ya no el carro sí me deja pasar, pero la bicicleta no. De eso estamos hablando aquí. El yo primero. Y estas son solo unas pocas situaciones que producen el mal genio. Pero además nos demuestran que la raíz que causa ese temperamento es el yo. Satisfacerme a mí. Cumplir aquello que yo quiero primero. No lo que Dios quiere o lo que los demás quieren. Yo primero. Eso es lo que el mundo busca. Y es tan fácil estar ahí. Porque la tecnología ha generado una cultura de inmediatez. No sabes algo, lo buscas en la internet, iba a utilizar la marca Google, pero bueno, ya lo dije. Y lo encuentras muy rápido, bueno o malo, real o falso. Así que también entra el discernimiento y el conocimiento ahí, sabiduría y entendimiento para entender y identificar si aquello que estás buscando y encontrando es real o es falso, o a la mitad. Porque como diría el pastor y hermano nuestro, Carlos Nielsen, el hermano Gogol es medio mentiroso, ¿eh? No siempre dice la verdad. Puede ser que no nos demos cuenta, pero la razón principal de todo nuestro descontento es que nos amamos más a nosotros mismos y queremos agradarnos a nosotros mismos y a nuestras propias, y lo voy a decir como lo dice la palabra de Dios, nuestras propias concupiscencias.
Sé que no es de todos ni para todos, así que no te pongas el saco si no te toca. Lo que estoy diciendo es que en algún lugar, en algún momento, en alguna dimensión de tu carácter, hay en ti eso, como lo hay en mí, como lo hay en cualquier ser humano. Y tampoco estoy diciendo con esto que te sientes como una cucaracha. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que seamos suficientemente humildes para reconocer que eso nos gana, que algún área de nuestro carácter nos está ganando y por eso entramos en ira. Algo hay que cambiar. Mientras sigamos haciendo de nosotros mismos el centro de todo y no a Cristo, a Dios mismo el centro de nuestras vidas, seguiremos reaccionando con ira contra cualquier persona o situación que vaya en contra de aquello que yo estoy esperando. En resumen, el mal genio proviene del ser interno, de tu vida interna. Proviene del yo, de tu yo, de mi yo, de tu yo. Amados, hasta que no confrontemos este problema, reconozcamos que nuestro yo, en algunas dimensiones al menos, de nuestro carácter, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, aún en nuestra falta de relación con Dios, es un problema. El problema del mal genio no está resuelto. Ahí va a haber ira y por tanto descontrol y pecado. ¿Cuál es el remedio de Dios para el yo? Dios trató con el yo colocando al hombre, a la humanidad, en la persona de su Hijo amado Cristo en aquella cruz. Ese fue el diseño de solución. Porque cuando Cristo fue crucificado, nosotros también fuimos crucificados junto con Él. Por eso es que es tan importante que seamos uno con Cristo y con el Padre. Porque son uno, ellos también. Y con el Espíritu Santo, que no se nos olvide. Y por cierto, el Señor mismo dijo, yo parto y voy a estar con mi Padre, pero les dejo al Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Él está aquí, porque no es eso, es Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios mismo, está aquí con nosotros. Pero no es lo mismo que esté aquí entre nosotros, a que esté allá, puede ser, a que viva en ti y que habite en ti. Porque esa es la única garantía que vas a tener de tener dominio sobre todos los aspectos de tu vida. Y que verdaderamente el propósito de Dios se cumpla en tu vida. ¿Para qué es que nos crucificó con Cristo? Nos crucificó con Cristo para que pudiéramos dejar de ser controlados por el yo, para empezar a ser, si así se lo permitidos, controlados por Él, por medio de su Espíritu Santo en nosotros. La Biblia dice en Romanos 6, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, y aquí yo pongo los paréntesis, el yo anterior, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que nos sirvamos de que no sirvamos más al pecado. Palabra de Dios. Dos realidades grandes y verdaderas para cada cristiano son, primera, Cristo murió por nosotros. Y segunda, nosotros morimos por Cristo. Primera, Cristo murió por nosotros. Segunda, nosotros morimos con Cristo. ¿De qué te estoy hablando acá? ¿De qué te está hablando el Señor acá cuando nosotros morimos con Cristo? Te está diciendo que cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, de verdad en tu corazón, como dice Romanos 10, 8 al 10, el que confesare con su boca que Cristo es
Señor, y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Te está diciendo, no basta que lo digas, tienes que creerlo con tus entrañas y en tu corazón. Tu yo interno tiene que recibirlo y entonces vas a ser salvo. Vas a morir a tu viejo yo para que nazca el nuevo. Para que haya esa metanoia, para que haya esa transformación, para que verdaderamente surja esa persona, también en el Espíritu y primero en el Espíritu, que es conforme al propósito de Dios para tu vida. Dios quiere que veamos que en Cristo morimos a nuestra vida pasada. Ya no somos la misma persona que éramos antes. Somos una nueva criatura en Cristo. No tenemos que ceder a los pecados pasados. Morimos a todos nuestros pecados anteriores, incluyendo el mal genio, incluyendo la ira, incluyendo la falta de control. La Biblia nos dice en Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, y aquí hago un paréntesis yo, es una anotación mía, incluyendo el mal genio, continúo, ¿cómo viviremos aún en él? Amén, palabra de Dios. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque o has muerto al pecado o sigues en él, no hay términos medios, hermano. ¿En qué dimensiones de tu corazón? ¿En qué dimensiones de tu alma? Por tanto, también de tu carácter y de tus emociones, de tu mente, ya moriste al viejo yo, al pecado, y naciste en Cristo. Porque nueva criatura eres, dice la palabra de Dios. ¿En cuáles? Y en cuáles no. Déjame darte algunos pensamientos y reflexiones muy pragmáticas, muy prácticas, muy naturales que podemos dar. Ya hemos visto muy profundamente y con suficiencia a la luz de la palabra de Dios y reflexionando en ello, que la raíz que causa el mal genio eres tú mismo, tu yo interno, tu yo interno. Y también hemos visto que Dios trata con ello. ¿Cómo? Lo permite y detiene la bendición. ¿Sabes? Deja que te tropieces con las consecuencias de ese pecado. O sí, deja que te tropieces con la consecuencia de ese pecado. Si tú, como consecuencia de tu mal genio y tu falta de control, entras en ira y lastimas y tropiezas y cometes errores, Dios permite en su libre albedrío que tropieces con las consecuencias de ese pecado. A menos que entres en su presencia y con humildad entres en ese reconocimiento de tu pecado y luego vayas y ofrezcas disculpas, verdaderamente con humildad, reconociéndolo en verdad, así como hiciste tu decisión por él. Y entonces vendrá un renuevo en ti. Mucha gente cuando se enoja simplemente no reconoce su enojo. Dice, no, yo no estoy enojado. Y debemos de reconocer nuestra necesidad de ser perdonados y de perdonar. Otros aceptan que tienen mal genio, pero no lo ven como un pecado serio. Ah, no, es falta de mi carácter, yo soy muy fuerte, soy del norte. Porque si bien es cierto que no hay pecado chico o grande, el mal genio es uno de los peores por todo lo que acarrea. La Biblia coloca la ira descontrolada junto con pecados como la embriaguez, la hechicería, el adulterio y el asesinato. ¿Sabes? Repito, la Biblia agrupa, coloca la ira descontrolada junto con pecados como embriaguez, hechicería, adulterio y asesinato. Lo dice claramente en la palabra de Dios, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 19 al 21, donde podemos leer para discernir. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, escucha, no heredarán el reino de Dios, dice la palabra de Dios. Amén. Tú puedes ser salvo. Déjame reflexionar en esto. Puedes ser salvo. Y la salvación no se pierde, hermano. Puedes ser salvo y no entrar al reino. Está fuerte, ¿verdad? Puedes ser salvo y no entrar al reino de Dios. Gálatas 5, 19 y 20. Pero también en Apocalipsis lo dice. Cuando dice que vistes a la novia, no todos van a entrar a las bodas del Cordero, aunque estés en el reino, ¿eh? Está bien fuerte lo que está diciendo este Hijo de Dios, ya lo sé. Y esto normalmente no lo compartimos. Hay mucha profundidad en esta reflexión, pero sobre todo en el discernir en el espíritu lo que acá Dios nos está diciendo. Y no lo estoy sacando de contexto, les estoy hablando de una serie larga. No pienses que por ser salvo todo está hecho, hermano o hermana. Esa es solo la entrada al zaguán. Es apenas empezar a vislumbrar el río a lo lejos, el río del espíritu. Tienes que caminar mucho para acercarte al río. Cuando te acercas al río empiezas a ser hidratado. No tiene nadie que llevarte agua. Tú te das de beber porque te acercas al río del espíritu. Luego puedes entrar al río y atravesar el río del espíritu porque tienes que sumergirte y hacerte bucitos, como les he hecho la alegoría. O la parábola, o como quieran decirle. No quiero ni pretendo nada aquí. Luego que pasas ese río, entonces podrás vislumbrar el reino. Juan 3, no me la invento. Juan 3. Y solo cuando entres al reino es que tendrás dominio. Una señal de que estás entrando al reino es que tienes dominio. Y no caes en las cosas que dice Gálatas 5. No caes en adulterio, no caes en fornicación, no caes en inmundicia, no caes en lascivia, no caes en idolatría, ni en hechicería, ni en enemistades, ni en pleitos, ni en celos, ni en iras, ni en contiendas, ni en disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes. Como ya os lo he dicho antes, escribe Pablo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El mal genio simplemente no es aceptable en la vida de un cristiano. La Biblia dice en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Repito, Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Amados, a menos que veamos la gravedad del mal genio, de esta falta de dominio propio, de esta última dimensión, por decirlo así, del fruto del espíritu, y si no nos proponemos, si no decidimos librarnos de esto, no lo vamos a vencer, porque empieza por una decisión. Ay, hermano, ¿cómo amo a Dios? Decide amarlo. Hermano, ¿cómo perdono a tal hermano o a tal persona? Decide perdonar. Decide. Das un primer paso de fe y Dios te va a acompañar hasta ahí. Si nos conformamos en seguir como hasta hoy, no vamos a saber nada de la victoria de Dios sobre el pecado de la ira. Debemos aceptar la responsabilidad por nuestro mal genio, punto. Y todos tenemos momentos de mal genio y de perder el control, tan si lo reconoces como si no lo reconoces. Y tu mal genio es tú, y de nadie más. Es tu responsabilidad. Aunque te hayan hecho enojar. Aunque tengas razón en estar enojado. Pero es tu decisión enojarte. Es muy fácil disculparnos a nosotros mismos, echándole la culpa a otra persona por nuestro mal genio. ¡Ay! ¿Pero es que hizo?
Ay, pero es que decidió. Ay, es que no me escuchó y hizo. Pero el enojo es tuyo. Es tu decisión enojarte y de nadie más. Decimos cosas como si fulano no me hubiera hablado de esa forma, no me habría descontrolado. Quítense de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén, dice Efesios 4:31. Y ahora sí, si fulano no me hubiera hablado de esa forma, no me hubiera descontrolado. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Eres hijo de Dios o no? ¿Eres cristiano o no? No hay excusa alguna, perdón. Y no estoy diciendo aquí que tengas que vivir en perfección, solo que reconozcas que en ti hay ira en algunas dimensiones de tu carácter y que te hace falta tener comunión con Dios para que haya fruto de dominio propio del Espíritu Santo en ti. Punto. Es todo lo que estoy diciendo. Es lo que Dios me dice que te diga. Pensamos que el mal genio es un problema externo causado por algo que viene de fuera. No. El mal genio es un problema interno. El mal genio es tu yo descontrolado. Es tu yo sin dominio propio. No tiene nada que ver con lo externo. Los demás pueden decir o hacer cosas que me incomoden, pero nadie puede hacer que yo pierda el control, excepto yo mismo. ¿Ya moriste a Cristo? Hermano, ¿ya moriste a Cristo? Y si no eres hermano, si no has invitado a Dios a tu corazón y lo has reconocido como Señor y Salvador y has hablado públicamente con el corazón y con tu mente, con tu boca, unido tu mente y tu corazón, que Cristo es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, hazlo ahora. Te invito a hacerlo. Dile, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Creo que el Padre, nuestro Padre, te levantó de los muertos. Y creo que al recibirte tu sangre preciosa derramada en esa cruz, desaparece todos mis pecados pasados, presentes y por venir. Y que tú partiste y estás a la derecha del Padre, eres uno con Él junto con el Espíritu y que nos dejaste al Espíritu Santo para acompañarnos el resto del camino hasta la estatura del varón perfecto. Amén. Y así morir a Cristo. Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, incluyendo el pecado del mal genio, esto lo apunto yo, esto último, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Debemos poner en práctica las verdades de Dios. Cuando nos demos cuenta de que nos estamos enojando, podemos decir algo así. Un momento. No me estoy comportando como la persona que realmente soy y quiero ser y decido ser. Ya no soy la persona que era antes. Mi antiguo y enojado yo fue crucificado junto con Cristo. No tengo que ceder a mi mal genio nunca más. Soy una nueva criatura en Cristo. Cristo vive en mí. Él es mi vida, por ejemplo. Y así negarnos al yo. Debemos negarnos al yo. Porque que perdamos o no el control del enojo no se determina por lo que sucede exteriormente. Se determina por quién está controlando tu yo interno. ¿Y ese quién es? ¿El enojo? ¿La ira? ¿La falta de perdón? Por ejemplo. Otras cosas también. O el Espíritu Santo mismo. El Espíritu Santo mismo. Solo Cristo tiene el derecho de dirigir nuestra vida. Pero el yo aún intenta gobernarnos. Cada cristiano debe elegir si será gobernado por Cristo o por el yo.
El propósito de Dios es que Cristo reine en el trono de tu corazón. Ahora, para que Él pueda reinar, el yo debe quedarse en el lugar de muerte en la cruz. Porque una cosa es discernir o aún sencillamente comprender, mentalizar, razonar. Si aunque solo fuera eso, yo te invito a que lo disciernas. La enseñanza de que fuimos crucificados con Cristo. Y otra cosa muy distinta es poner esto en práctica y realmente negarnos al yo. Y que todo lo demás, Cristo primero, vayan primero que tú y tu pensamiento y lo que tú esperas. Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amados, para vencer el mal genio debemos negar al yo. Vamos a concluir. El propósito de Dios en todas estas circunstancias es que aprendamos a tener paciencia, que aprendamos a negarnos a nosotros mismos, que permitamos que de buena gana, decidiéndolo verdaderamente de corazón, que Dios haga su propósito, lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos en nuestra vida. Cuando alguien te hace esperar por mucho tiempo, no tienes que enojarte. Puedes decir, Señor, tú sabes que necesito aprender a tener paciencia. Tú tienes el control de mis circunstancias y tú has permitido esto para enseñarme a ser más paciente. Por ejemplo, cuando alguien dice algo que hiere tu orgullo, tú puedes enojarte o puedes decir, Señor, tú sabes lo orgulloso que soy. Te doy gracias por tratar conmigo en cuanto a mi orgullo pecaminoso. Cuando otros no hacen lo que tú quieres y no puedes salirte con la tuya o no se cumple aquello que tú esperas, está la oportunidad para morir al yo y puedes decir, Señor, siempre quiero salirme con la mía, pero esta vez tú sabes que lo mejor para mí es lo que tú quieres, acepto tu voluntad. En cualquier situación que el Señor disponga para nosotros podemos decir, Señor, esto es lo que tú has dispuesto para mí y esta es tu manera de tratar con mi vida egoísta y con mi mal genio. Acepto esto de ti y te doy gracias por ello. Amados, como creyentes, anhelamos demostrar las cualidades de nuestra nueva naturaleza, pero el Señor puede producirlas solamente si estamos dispuestos a sustituir ofensas y resentimientos con el perdón verdadero y genuino en nuestro corazón, siendo nosotros los que regalamos este perdón, llenos del Espíritu de Dios. Porque siempre algo tiene que cambiar. Y esta mañana, el Señor te invita a que te regales ser tú mismo y yo mismo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso, Señor, esta ministración, Señor, este mensaje tan maravilloso, Señor, que nos has dado, que nos has regalado y que has traído a nuestro corazón. Señor mío, Dios mío, bendice, Padre bendito, todo esto que hemos compartido, Señor, y que tu palabra, Señor, que tu luz y tu verdad se manifiesten, Señor, en nuestras vidas. Bendice, Señor, el querer como el hacer en nosotros, pero, Señor, que tu Espíritu Santo nos inunde, pero no se vaya, Señor. Que no sea una visitación, Padre, sino una habitación permanente para ser transformados hasta el dominio propio, Padre. A esa capacidad de perdonar, Padre mío, y ese dominio propio, Padre bendito, que nos has venido ministrando, Padre, para que derrotemos a ese gigante, Padre mío, para que derrotemos a ese gigante, Señor, con el cual hemos vivido, Padre. Y entonces, Padre mío, el carácter tuyo, el carácter de Cristo se manifiesta en nuestras vidas, Señor. El carácter de Cristo en nosotros, el carácter cristiano. Gracias, Señor, por este tiempo precioso, Padre, que hemos
pasado contigo, y gracias porque has permitido, Señor, que sea tu luz y tu verdad la que se manifieste en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque has hablado. Bendigo, Padre mío, a quienes nos escuchan, nos van a ver, a leer, a escuchar, o a quienes han estado acá, Padre, y nos han acompañado, Padre, sea por las plataformas y redes sociales, en vivo en este video, Padre mío, en esta transmisión, o aquí presenciales. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias, Señor, por el regalo. Gracias, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él.